Muchas gracias a Roberto y por acercarnos así de una forma natural a la presencia de Dios. Muchas gracias a Dani, al grupo de alabanza, y gracias a Dios que provee de dones, de personas que traen edificación. Muchos ya habéis leído y habéis hecho circular por las redes una noticia que publicaba el periódico El País ayer y que llamaba la atención. Y yo voy a leer solo una parte de una noticia que es mucho más extensa y que las versiones digitales podéis encontrar. Y tiene que ver con la sorpresa y la admiración del periodista y el respeto con que trasladaba una noticia muy llamativa a propósito de una prisión, de la vida en una prisión en El Salvador, un país muy pequeño y a la vez uno de los países más violentos del mundo, uno de los países donde las maras realmente han provocado un índice de criminalidad que es prácticamente lo más desbordante en cualquier otro país. Como digo, la noticia es mucho más extensa, pero basta esto para que os hagáis una idea y, ya digo, podéis buscarla en las versiones digitales y demás. Dice, son las 9 de la mañana y algunos de los presos más violentos y sanguinarios del Salvador cantan, alaban e invocan a Cristo mientras leen la Biblia en el patio de la cárcel. Cientos de hombres, tatuados hasta las cejas, estas incluidas, llevan así 2 horas, sin parar. Están entregados a Cristo y lo demuestran con saltos, llantos, invocaciones al cielo y mucha música. Al menos 5 trompetas, 2 guitarras, 3 panderetas y una batería. A veces al amanecer, otras durante toda la noche. Es lunes, 28 de enero. Y en el patio del centro penitenciario San Francisco Gotera, en el departamento salvadoreño de Morazán, emerge un poderoso rugido masculino que entona versículos de las epístolas a los Corintios. El pastor evangélico que toma la palabra tiene un enorme número 18 tatuado en la cara. Es un símbolo de la pandilla a la que en otro tiempo juró lealtad. Tiene otro tatuaje similar en la nuca. Estos son los que se aprecian a simple vista en un lienzo, se refiere a la piel, que incluye una decena de números, calaveras, frases y demonios que recuerdan su pasado. Frente a él hay más de 1.600 pandilleros, en una cárcel, por cierto, diseñada solo para 200. Pandilleros condenados por crímenes que incluyen asesinatos, extorsión o violación. Ese ejército de jóvenes entregados a Cristo escucha y muestra sin pudor los tatuajes y las heridas de una guerra que los capturó desde la infancia entre la Mara Salvatrucha, las 12 sureños y las 18 revolucionarios. A un lado del altar hay un joven con un balazo en la cara. 2 filas más atrás, otro sin oreja. Y a la derecha otro con la mano cercenada que eleva el muñón al cielo con los ojos cerrados. En una de las primeras filas, Óscar Martínez, palabrero de la Mare 18, y con 6 balazos en el abdomen,
canta entusiasmado. La tranquilidad llegó a esta prisión gracias a la Biblia y a los pastores, que han conseguido varios milagros. No hay violencia, todo está perfectamente limpio, ordenado, a pesar de la masificación, y los presos se tratan con respeto. De hecho, se ha logrado algo que parecía impensable antes de su conversión. Conviven en el mismo lugar pandillas diferentes, algo que dentro se ve con cierta normalidad, pero no fuera. Aunque estamos presos, dicen, nos sentimos libres porque una vez que Dios abre tu corazón, ya no hay marcha atrás, dice Daniel Méndez de la Salvatrucha. La llegada de Cristo a la prisión comenzó en abril del 2015, cuando la cárcel fue destinada exclusivamente a miembros de la facción revolucionarios de la Mara Barrio 18. Un grupo comenzó a orar y a pasar cada vez más horas frente a la Biblia. Primero fueron unos pocos, quienes, guiados por un pastor tan tatuado como ellos, decidieron entregarse al Evangelio. Esos pocos convencieron a otros, y estos a otros más. Y 3 años después, el penal entero es de ovejas, como a ellos les gusta llamarse. En esta cárcel no hay que olvidar que están algunos presos que han participado en las más horribles matanzas de los últimos años. Pero ahora, esto más que una cárcel es un templo, describe otro de los pastores, que se levanta la camiseta para mostrar 6 balazos en el torso. El experimento religioso no termina en estas 4 paredes. Al cumplir su condena, Nelson Moz, un pastor de 52 años de la iglesia de Benecer, les espera para acogerlos. En su iglesia de la colonia Dina de San Salvador, levanta sin un centavo una panadería con la que puedan ganarse la vida cuando salen de prisión. El sótano de esta iglesia esconde, como a unos apestados, a quienes ya han cumplido con la ley, pero cuyo rostro tatuado es incompatible con la sociedad. Quizá por eso el encuentro de Jesús con un grupo de leprosos despreciados por todos que narra el Evangelio es el texto más leído por ellos. Y como os decía, es un artículo bastante más extenso que a su vez remite a otros y que podéis leer no en una revista religiosa ni cristiana, sino en un periódico secular que recoge este hecho. ¿De qué habla esa historia? Pues habla de poder. Habla del poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sabemos todas las palabras. Después de cierto tiempo, con un poquito de interés para formarnos en la Iglesia y de leer la Biblia, sabemos todas las palabras. Pero necesitamos poder de Dios. Y con cierto esfuerzo de estudio podemos también responder a todas las palabras y a todas las preguntas. De eso se ocupa la apologética. Pero las gentes no necesitan palabras, necesitan poder. Dani nos lo recordaba e invitaba a buscar, en medio de cualquier situación y necesidad, poder, el poder de Dios.
el poder de Dios que se nos hace cercano y del que participamos a través de la persona del Espíritu Santo. Este es el mensaje del que habla el profeta Joel. El domingo pasado decíamos que hay dos mensajes en este pequeño libro del profeta Joel y nos ocupábamos de considerar en el primero, ¿recordáis? Y veíamos cómo el profeta advierte que hay un estorbo real para participar de este poder restaurador y transformador de Dios. Ese estorbo es nuestra propia condición, nuestro propio pecado, es decir, cada expresión de la naturaleza con la que hemos sido creados. Incluso aquellas de las que no somos conscientes y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ver qué pensamos mal, qué hacemos mal, qué elementos de nuestro carácter no están bien. No siempre somos conscientes de eso, no somos gente, recordáis, decíamos, no somos gente especialmente de mala voluntad. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? A veces intuimos, pero no está muy presente delante de nosotros esa condición que no es la que a Dios agrada porque no nos hace bien. Y necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver los elementos que deben ser restaurados y transformados. Y dice el profeta Joel que allá donde hay un corazón quebrantado y donde hay una disposición de ser tocados, realmente remodelados por el poder de Dios, ahí se produce un milagro, del que la narración esta que acabamos de hacer, de esta prisión en El Salvador, es un ejemplo llamativo, pero no el único. Ni todos tienen por qué ser espectaculares, pero sí reales y evidentes. Y allá donde esta actitud se hace real, donde este sentido de acercamiento a Dios en términos humildes, en términos de búsqueda, en términos de reconocimiento de nuestra necesidad, allá donde ello se produce, el Espíritu Santo de Dios responde actuando, renovando y transformando. Este es el segundo mensaje del profeta Joel. Vamos a leer solo unos versículos en el capítulo 2, a partir del versículo 19. Y de una manera muy gráfica, a modo de ejemplos, el profeta expresa lo que esta intervención de Dios a través de su Espíritu produce en la vida de las personas y de las naciones. En el capítulo 2, hasta el versículo 17 y 18, el profeta llama a esa actitud de quebrantamiento, de acudir delante de Dios. Ya lo sabéis, dice el versículo 17, los sacerdotes, los ministros de Dios, los que tienen que sean los primeros, ellos los primeros delante del altar, caigan de rodillas, busquen de Dios, con ellos todo el pueblo. Y el Señor responderá. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. A esa actitud Dios responderá. ¿Cómo lo va a hacer? Dios dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, al ejército aquel que les amenazaba, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán su fruto, y vosotros también, hijos de Sión. Alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, así que las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Recordáis? El capítulo 1 anticipaba una plaga que iba a arrasar con toda la cosecha, y Dios dice: yo os recompensaré, yo os lo devolveré. Y comeréis hasta saciaros.
Y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Una promesa de abundancia. El grano, el mosto y el aceite, que son todavía los 3 productos básicos de la dieta en todo el Mediterráneo. Y promete además la liberación del ejército del norte, y promete las lluvias tempranas y tardías que van a acabar con la sequía y sus efectos desoladores, y va a compensar la ruina causada por la plaga de langosta. Y algo más. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algo más. Dicen los estudiosos que si Isaías 53 es el texto que nos permite entender y situarnos ante la cruz de Cristo, Isaías 53 que habla del Cordero inocente, que es sacrificado, que es muerto, pues si Isaías 53 es el referente, el anticipo del significado de la cruz de Cristo para salvación y para redención, Joel capítulo 2 es el referente para entender también el papel, la acción, la función del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento sabéis que en determinadas ocasiones, para situaciones puntuales, en determinadas personas, el Espíritu de Dios venía sobre alguien para capacitarle, para ungirle, para darle los recursos necesarios para hacer alguna labor extraordinaria. Era algo puntual, era algo momentáneo, era algo pasajero, era solo para algunos. Pero lo que Joel está profetizando es algo distinto, porque lo que él está hablando es de un hecho mucho más abundante, algo exuberante, no unas lluvias, no unas gotas, no, o sea, un auténtico aguacero, un derramamiento abundante del Espíritu Santo de Dios. Sobre toda carne, es decir, sobre toda persona. Algo que hasta la llegada del Señor Jesucristo no se cumple en realidad hasta la marcha del Señor Jesucristo. Pero que ya el profeta Joel está anticipando lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer, va a ser tremendo, pero no solo en algunas personas, lo será en todos. Todos aquellos que invoquen el nombre del Señor podrán participar de esta manifestación del poder de Dios en sus vidas. Y entonces dice el profeta que eso se va a manifestar y se va a expresar entre los ancianos, es decir, las personas respetadas por su experiencia, por la sabiduría acumulada del tiempo, pero también entre los jóvenes. Personas que no tienen experiencia, pero sí tienen mucho ímpetu, muchas ganas, mucho entusiasmo. Que el Espíritu Santo se va a derramar entre hombres, entre los varones, en ese sentido casi de prioridad o de preeminencia que a veces se rastrea, pero también entre las mujeres, porque en la manifestación de Jesucristo y en Él y delante de Él ya no habrá diferencia entre hombre o mujer. Incluso el profeta siente la necesidad de llamar la atención sobre este hecho, que también el Espíritu Santo se va a derramar sobre los siervos y sobre las siervas, los últimos de los últimos. No era habitual en Israel tomar como esclavos a otros israelitas. Normalmente eran extranjeros. Los extranjeros eran los esclavos. Y Joel está diciendo algo asombroso. No solo el Espíritu se va a derramar entre los sacerdotes y entre los más elevados de la sociedad de Israel, sino entre todas las personas sin distinción.
pero no solo entre los ciudadanos de Israel, sino también en esos que son los más despreciados, los extranjeros que son esclavos. También, versículo 29, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso, y no siempre somos conscientes de ello, eso tiene un efecto que no es solo individual, ni es solo para las iglesias o para las comunidades de los cristianos. Eso tiene un efecto poderoso en medio de la sociedad. Lo que hemos leído del Salvador no es algo que sucede entre algunas personas que lo guardan para sí o lo comparten en el entorno de la iglesia. Eso es algo que tiene un efecto sanador a nivel social. Históricamente ha sido así. Históricamente también a veces se ha criticado que en la predicación del Evangelio parece que pasa descuidadamente sobre las necesidades sociales, sobre las necesidades de los últimos, que vuelve la espalda a las injusticias, que no procura un cambio, una mejora social. Pero es que eso no es verdad. El Evangelio tiene una manera muy peculiar de hacer esto, pero lo hace, claro que lo hace. Allá donde el Evangelio de Jesucristo se hace presente y donde el Espíritu Santo encuentra hueco en la vida de las personas, los cambios no tienen que ver solo con lo interior, sino que eso se va trasladando porque genera, diríamos, una atmósfera social, un aroma en medio de la sociedad que lo va impregnando todo. Y así como hay nubes de contaminación que todo lo ensucian y lo envilecen, hay nubes que son para sanidad. Y eso se experimenta de una manera efectiva. Siempre se ha dicho que lo que a Inglaterra le libró de las convulsiones de la Revolución Francesa, pero que sí le permitió incorporar todos los avances de aquella revolución, fue la acción de todo el movimiento de restauración y de renovación espiritual que generaron los hermanos Wesley. La manera en que recorrieron todo el país predicando el Evangelio y la manera en que ese Evangelio, encarnado en la vida de las personas con el poder del Espíritu Santo, reformó toda la sociedad y se generó toda una dinámica de cambio social. Y por fin se acabó con el trabajo infantil. Y por primera vez se atendía a los huérfanos y a las viudas. Y por primera vez el alcohol dejó de ser un problema social. Y por primera vez se generaron toda una serie de reformas sociales que han llegado hasta aquí. Él no era un político, él predicaba el Evangelio. Pero en aquel tiempo de renovación espiritual, cuando el Espíritu Santo encontró cabida en los corazones de las gentes, toda la sociedad cambió. Se levantaron colegios, se crearon centros de todo tipo de asistencia, se produjo un efecto sanador y restaurador en medio de la sociedad. El Evangelio no es ajeno a las necesidades concretas de las personas, pero las trabaja desde la raíz de lo que somos. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y dice Joel que va a venir un día en que este Espíritu será derramado ya no sobre unos pocos y solo algunos ratos, sino sobre todos y para todos. Y ese va a ser el elemento fundamental de toda renovación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal como ha prometido el Señor. Si vais del capítulo 2 de Joel al libro de los Hechos, encontraréis cómo el apóstol Pedro entiende que lo que ellos vivieron el día de Pentecostés era exactamente el principio del cumplimiento de la profecía de Joel. Y de hecho, en la predicación que Pedro lanza a las gentes que se arremolinan para ver lo que había pasado, toma el texto del profeta Joel y lo comparte con ellos. Alguien lo ha escrito de una forma muy periodística, porque dice que Pedro tenía claro que a las 9 de la mañana, el día de Pentecostés, que aquel año cayó en el tercer día del mes tercero, a las 9 de la mañana de aquel día tuvo lugar el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Joel. Capítulo 2 del libro de los Hechos.
Y sigue escribiendo, durante la hora anterior, cuando él comienza a predicar, durante la hora, ¿recordáis? Versículo 14. Cuando la gente se arremolina y Pedro dice, bueno, estos no están borrachos, es muy pronto, es la hora tercera, las 9 de la mañana. Este autor dice, bueno, pues la hora antes de ese momento, Pedro había presenciado y había vivido una experiencia increíble de poder espiritual. Y este autor dice algo que me parece tan sabio. Dice, Pedro no tenía ni tiempo ni teología para explicar lo que había pasado, pero estaba seguro de que era lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y a veces esto sucede también entre nosotros, que tenemos todas las palabras, que podemos explicarlo todo, que tenemos una teología elaborada y necesitamos que Dios intervenga y lo haga de una manera sorprendente para claudicar delante de Él, no de un argumento más elaborado, sino de la evidencia del poder de Dios. Estos salvadoreños de los que habla la historia, me temo que tienen una teología penosa. No creo que sepan explicar 4 cosas en orden de la doctrina cristiana. La mayoría de ellos probablemente no saben ni leer, pero han experimentado el poder de Dios. ¿Recordáis aquel hombre que fue sanado por Jesús y venían todos los listos de la época a decirle, pues esto no puede ser, pues a saber lo que será? Yo no sé ni quién es este, yo no tengo teología para explicar lo que ha pasado. Sé una cosa, solo una. Antes era ciego y ahora veo. Contraponer teología y experiencia, contraponer pensamiento, reflexión y vivencia, contraponerlo sería una torpeza. Necesitamos todo para podernos mover en equilibrio. Pero mi sentir es que si hay un aspecto de la balanza en el que poner un poco más de atención tiene que ver precisamente con la vivencia. Es muy curioso esto de que sucediera precisamente el día de Pentecostés. Claro, nosotros lo vemos al revés. Nosotros pensamos en Pentecostés porque pasó lo que pasó, pero en realidad la secuencia es distinta, ¿no? Podía haber sucedido cualquier otro día. Sucedió el día de Pentecostés. Y uno va a los libros y se encuentra cosas muy llamativas. No es casual. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, era el tiempo en que el pueblo de Israel llevaba los primeros frutos de la cosecha, también los primeros animales que habían nacido en el rebaño, y lo entregaban, lo ofrecían a Dios, lo entregaban a los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían derecho a la tierra, así que era su único elemento para sostenerse. Pues el derramamiento del Espíritu Santo tiene lugar este día, el día de la cosecha. Es decir, 7 semanas después de la Pascua, cuando el cordero se recordaba el sacrificio de los corderos, en el tiempo que Jesús fue sacrificado. Y así como Pentecostés es el día de la cosecha, aunque solamente los sacerdotes recibían algo, en este Pentecostés todos los creyentes recibieron este fruto y esta cosecha espiritual. Para todos fue el derramamiento del Espíritu. Así que quisiera tomar unos minutos más para recordar lo que venimos considerando de vez en cuando estas semanas, acerca de la realidad, de la invitación de parte de Dios a vivir
el impacto del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás no en una manera tan llamativa como estos presos que lo han sido, criminales y asesinos y violadores. Esto es interesante. Serán recibidos en las iglesias, formadas de gente de bien. Alguno de ellos será aceptado como pastor de una iglesia. Quizás en alguna iglesia no, pero en el reino de Dios desde luego sí. El Espíritu Santo es quizás lo primero que sabemos, pero que necesitamos redescubrir. El Espíritu Santo es una persona, no es algo, no es una cosa, es una persona. Tiene un carácter personal, tiene los atributos de Dios, es parte de la divinidad, es un interlocutor, es alguien a quien podemos dirigirnos. Y en alguna ocasión hemos dicho, ¿no?, y la palabra nos autoriza para hacerlo, que podemos orar al Espíritu Santo. Y ese es un modo de romper ese sentido que a veces tenemos, como que es una cosa ahí, una nube que corre por ahí. Es alguien. La palabra dice que le podemos entristecer, que le podemos apagar. A veces encontramos que el Espíritu habla a los creyentes, que el Espíritu redarguye, que el Espíritu dirige. Hay una relación con este alguien, no un algo, un alguien con quien podemos tratar. Alguien que nos revela a Jesús. El ministerio del Espíritu Santo a veces es lo que desenfoca algunas prácticas, no que sean erróneas, pero están desenfocadas cuando parece que el Espíritu Santo nos llama a centrarnos en Él, pero el Espíritu Santo, su ministerio es centrarnos en Jesús. Ese siempre, ahí es donde a veces a algunos se les va o se nos va la pinza, ¿no? No, el ministerio del Espíritu Santo no es llamarnos hacia Él. El ministerio del Espíritu Santo es llevarnos hacia Jesús. Y hay una manera de conocer a Jesús que solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Cualquier persona puede reconocer a Jesús como un maestro, como un inspirador, como un ejemplo, como un héroe, como todo eso, pero dice la palabra de Dios, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Algo ha hecho el Espíritu Santo en tu vida si eres capaz de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque solo eso solo lo puede hacer el Espíritu del Señor. Cuando decimos, Jesús, quiero conocerte más, quiero conocerte mejor, quiero tener un trato más personal, algo más, que seas alguien para mí, no solo un concepto o una doctrina, pues es el Espíritu Santo quien hace esa función. Él es el educador, el que abre nuestros ojos, el que nos revela, el que nos da a conocer más de Jesús de una manera visible, tangible, palpable, personal. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, que abre nuestros ojos a una comprensión de lo que es Jesús, no solo en los términos que conocemos, sino de forma que se hace relevante en nuestra vida. El apóstol Pablo, recordáis, en el capítulo, finales del capítulo 1 y principios del capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, habla acerca de una sabiduría de la que él huye para acercarse a Dios, la sabiduría humana, de la que él sabía tanto. Pero dice, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y mi predicación y mi palabra no fueron con palabras de humana sabiduría, que las tengo, podía haber añadido, sino con manifestación del Espíritu y de poder. Y luego dice, pero no es que no haya sabiduría, pero es otra sabiduría. Es la sabiduría de Dios, el misterio. Ese capítulo casi me lo sé de memoria porque me viene persiguiendo toda la vida. No estoy presumiendo, probablemente lo único que soy capaz de recordar así de memoria. Pero para mí es un permanente, más que un desafío, es la piedra donde una y otra vez tengo que tropezar. No porque sea sabio humanamente, pero sí me tienta a eso. Y ese no es el camino. No es el camino. No conoceremos a Jesús por ahí. Es esa sabiduría oculta de la que habla el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios nos da a conocer. No oculta porque sea extraña, sino porque aunque está ante nosotros, recordáis, dice también Pablo acerca de los judíos, hay como un velo puesto en su corazón y no les deja ver, aunque lo tienen delante. El ministerio del Espíritu Santo es darnos a conocer a Jesús. Pero, o si queréis, además de eso, porque no es algo tan, digamos, tan subsidiario.
El Señor Jesús enseña acerca del Espíritu Santo. Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, si los veis en conjunto, encontramos una enseñanza clara, relativamente sistemática, una enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. En lo que Jesús, recordáis, no os dejaré huérfanos. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es que hay un sentido muy evidente en el que se van a quedar huérfanos sin compañía. Él no va a estar. Y desde hace 2000 años, la presencia de Jesús no está entre nosotros. No está. En espíritu, pero ya no está. Y entonces lo que Jesús dice a sus discípulos es que esa función que Él ha cumplido estando presente, eso lo va a cumplir ahora el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Consolador. Y recordáis que es una palabra griega llena de sentido, con diferentes significados, es decir, alguien cerca que de alguna forma es el administrador de las cosas de Jesús, a quien no tenemos delante, pero a quien Él ha sustituido en este sentido para que no estemos huérfanos de ninguna manera. Y en los capítulos 14 y 15 y 16 del Evangelio de Juan encontramos las palabras de Jesús hablándonos acerca de la paz que Él nos da por medio del ministerio del Espíritu y la fuerza que esa paz nos da para ser testigos de Él. El Espíritu que nos transforma. Estamos en los grupos de hogar estudiando la epístola a los Gálatas. No voy a preguntar por dónde vais, pues ya sé que cada cual va por donde puede, pero está bien, estáis en los Gálatas, que ya es algo. Y en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, lo mencionábamos en nuestro grupo el otro día, hay una expresión que a mí siempre me resulta muy sugerente, porque dice el apóstol Pablo que está sufriendo, en fin, los Gálatas tampoco que fueran perfectos y el hombre le hacían sufrir. Bueno, le hacían sufrir, dice él, como dolores de parto, o sea que estaban todavía en proceso. Hasta, dice, que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, como un proceso de modelado. Ahí está, ¿no? Y a continuación explica que esa es la función del Espíritu Santo, Gálatas 5, el fruto del Espíritu. La manera en que vamos siendo remodelados, transformados en un proceso de renovación, un proceso sobrenatural, porque el Señor lo hace. En fin, ejemplos espectaculares a veces nos ayudan, ¿no? Pues imaginaos a estos 1000 y pico presos de muy mala gente, ahora como unos corderitos inofensivos. Hablamos a veces de estas cosas y parece que estemos haciendo alta teología metafísica de No. Hablamos de la vida, porque si no es de la vida, entonces es mejor callar. Cada uno de estos presos testifican del poder de Dios. No sabrán mucho, pero han experimentado el impacto real del poder misericordioso de Dios en la vida, capaz de transformar y cambiar por la acción de su Espíritu. Me pasa con cierta frecuencia, no sé muy bien cómo interpretarlo, no sé si es una cosa que abre a mi favor o no, pero a menudo mientras estoy orando, vienen a mi mente imágenes que me ayudan, y pues eso es lo que yo quisiera pedir, pero no sé muy bien. Y hace unos días veía así como si fuera, porque eran muy vívidos, no es fácil de explicar, pero bueno, básicamente era un taller de escultor, un pedrusco de estos de mármol que no hay quien pueda con él, que era yo. Y el Espíritu Santo ahí, como un escultor con el cincel, ¿no? Y de vez en cuando, no es una herejía, ¿vale? Es un poco raro, pero no es una herejía. Esto teológicamente se puede defender. El Espíritu Santo ahí tallando y de vez en cuando volviendo la mirada hacia el modelo, que era Jesús. Y sobre ese modelo intentar reproducir algo parecido
en mi propia persona. Eso es lo que dice Gálatas 4, o sea, no estoy muy para allá. A lo mejor no muy profundo, pero no muy para allá. Esa es la obra del Espíritu Santo. A partir del modelo de Jesús, Él trasladarlo sobre nosotros muy imperfectamente, no porque no tenga poder o habilidad para hacerlo, sino porque es que el material no es bueno, es muy duro, es granito, y trabajar eso cuesta, ¿no? Pero es el proceso que Dios está empeñado en realizar. Uno de los atributos, si queréis, más sorprendentes de Dios es que Dios no desespera de nadie. Que para Dios no hay casos perdidos. Así que ahí está el Espíritu Santo, con paciencia, cincelando y tallando un poquito más cada vez. Y de la misma manera sabéis también que es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita como iglesia. Los capítulos 12, 13, 14 de la primera epístola a los Corintios y otros pasajes semejantes donde se nos habla acerca de los dones espirituales, no para hacer conjeturas, sino simplemente para mostrar que hay una realidad que solo es posible, de la que solo es posible participar si es el Espíritu Santo quien nos capacita. No es la sabiduría humana, no es la elocuencia de una predicación, no es el último argumento más finamente elaborado el que toca a los corazones. Lo hace el Señor a través del Espíritu. De hecho, no deberíamos olvidar esto, voy terminando, no deberíamos olvidar que cuando el profeta Joel lanza esta visión del futuro, de lo que está por llegar, y habla acerca de cómo todo el pueblo va a ser ungido por el Espíritu, lo que habla es que en el versículo 32, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y después en el capítulo 3 lo desarrolla un poco más. Versículo 11, juntaos, venid, naciones todas de alrededor, congregaos, despiértense las naciones. Es el tiempo del anuncio, es el tiempo de la proclamación del día del Señor. Porque el sentido, el propósito final del derramamiento del Espíritu, de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, no es nuestra propia satisfacción, ni siquiera es nuestra propia renovación, nuestra propia restauración, es más. Israel, Judá en este caso, estaba llamada a ocupar una posición de liderazgo profético para anunciar salvación a todas las naciones. ¿Cuántas veces ha tropezado Israel con este llamado? Pensando que es algo para ellos solos, que Dios es de su propiedad, que es maravilloso, pero solo les pertenece a ellos. Y una y otra vez los profetas les dicen que son un pueblo efectivamente escogido, pero para proclamar la misericordia de Dios a todas las naciones sin distinción ninguna. Y de la misma manera, de hecho, es lo que encontramos en el libro de los Hechos, que ese derramamiento del Espíritu, aparte de elementos espectaculares y de prodigios particulares y renovación personal, lo que produjo fue una movilización del pueblo de Dios saliendo esparcido por todos los lugares, hasta lo último de la tierra, según el llamado de Jesús, para anunciar esta misma misericordia y este mismo prodigio a todas las personas, de todas las condiciones, de todos los estados, en todas las generaciones. Hay una manera de vivir, no es una imagen muy elegante, pero pensaba que es ir a lomos de una gallina y corretear. También podemos ir a lomos de un águila y volar. Eso solo bajo las alas del Espíritu. No hay técnicas, a veces con no sé qué intención, a veces se elaboran técnicas para que esto funcione, como si esto fuera... Y eso es una manera miserable de tomar el nombre de Dios en vano, porque no hay técnicas ni fórmulas, es Dios que es Señor y es soberano. Lo que podemos hacer es, ya lo sabéis, preparar la tierra,
quitar obstáculos, nuestro pecado, en fin, con todas las expresiones habituales. Dice el apóstol Pablo que apaga al espíritu, que entristece al espíritu. Eso lo limita. Así que, de hecho, como hacíamos el domingo pasado, ¿no? Algunos de una forma muy físicamente incluso, y tantos de vosotros ahí en la intimidad del corazón, pues venimos delante de Dios y pedimos que todos esos estorbos sean quitados. Podemos quitar estorbos y podemos reclamar la promesa de Dios. Eso sí lo podemos hacer, porque buena parte de la vida cristiana pasa por el ejercicio de la fe. Dios no puede negar lo que el mismo Dios ha prometido. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y nosotros participamos de esta dinámica renovadora del Espíritu por medio de la fe. No buscamos experiencias, nos afirmamos en fe, en la convicción de que lo que Dios dice que hace, lo hace. Que lo que Jesucristo dice que nos regala, nos lo regala. Que lo que el Espíritu Santo se ha comprometido a hacer, nos lo hace. Y nosotros lo recibimos en fe. Vamos a terminar. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración, para escuchar una oración. Please, es una forma también de identificarnos con esta oración. Es una oración al Espíritu Santo. Es un texto latino, yo sé mucho latín, pero vamos, lo voy a leer en castellano, porque, en fin, por amor a todos. Y es una oración, dicen que probablemente es del siglo XII, quizás anterior. Es una oración que además, al menos en fragmentos, después se ha musicado y se canta de 1000 maneras. Podéis buscar en YouTube, hay, en fin, textos antiquísimos y melodías muy antiguas y otras muy contemporáneas y toman al menos parte de esta oración. Y nosotros la hacemos nuestra porque refleja este anhelo y a la vez, aun con nuestra débil fe, refleja también la convicción de que el Señor responde a esta oración. Ven, Espíritu Santo, y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, dador de las gracias. Ven, luz de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor frescura, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. Amén. Espíritu Santo, también nosotros, Señor, reclamamos el cumplimiento de la promesa que ahora es nuestra a través de Jesús. Y pedimos perdón por cada vez que desconsideramos tu persona
Y al hacerlo volvemos la espalda al dador de todos los dones, al enviado del Padre para transformar nuestras vidas, al enviado del Hijo para dar poder y vigor a la Iglesia. Y como Iglesia, como cuerpo, como familia, aun si fuera necesario, como un ejército de huesos secos, pedimos que derrames abundantemente tu lluvia. Las lluvias tempranas y tardías, las lluvias que esponjan la tierra y que permiten que traiga un fruto abundante. Señor Jesús, te honramos por tu sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y agradecemos, Señor, la provisión del Espíritu para acompañarnos hasta que estemos en tu presencia y podamos ver tu rostro. Guíanos como Iglesia a una vida donde se exprese el vigor y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Señor, recibe nuestra gratitud también por el testimonio poderoso, incontrastable de estos hermanos salvadoreños, que los son, que aun con esas biografías horrendas ahora son nuestros hermanos, no solo salvados por ti, sino restaurados. Gracias, Señor, por esa expresión sublime de tu poder. Nosotros parecemos mejores que ellos, pero tú conoces lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Ten también de nosotros misericordia y llénanos de tu Espíritu, Señor. Amén.